pasamos a la teoría de la liminalidad. La teoría de la liminalidad, que es uno de los elementos claves de ahí arriba, uno de los elementos claves que es de la teoría de Víctor Turner. Bueno, ustedes tienen allí el trabajo entre lo uno y lo otro, el periodo liminar en los ritos de pasaje. Como les decía, en realidad la teoría de la liminaridad tiene su origen en los ritos de pasaje, en los cuales Van Gennep detecta tres fases. Ritos de pasaje porque dan el paso de un tipo de condición social a otra o de estado social a otra de calidad diferente. Les decía que ahí tienen que ver los ritos de pubertad, el bautismo da el paso del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, ¿verdad? La obtención de títulos, el cambio de autoridades políticas y religiosas. La muerte también podría verse como un ritual de paso, da el paso del mundo, ahí al revés, del mundo de la luz, o más bien el paso a otro tipo de vida, en realidad. Da el paso a otro tipo de vida, ¿verdad? Entonces, en todos estos rituales se observan tres fases: la fase de ruptura y separación, en donde los iniciados o los neófitos son separados físicamente de la sociedad dominante, se les incorpora a un tiempo y un espacio especiales. Hay muchas veces simbolismos de inversión inversión de los valores y de las normas. O de inversión, digamos, de la realidad. Luego entran a la fase nuclear o liminar, en donde los sujetos, bueno, prácticamente son adoctrinados, digamos, para la nueva posición que van a ocupar en la sociedad. Y ahí hay, de acuerdo con Turner, una confusión de valores y de normas, y valores y normas que corresponden a la etapa anterior y las que van a corresponder a su nuevo estado social. Y luego, finalmente, la reintegración, ¿verdad? Finalmente, la reintegración. Para el estudio, pues, de los fenómenos de liminaridad sociocultural, me gustaría echar mano de mi artículo Transformación Sociocultural, que ustedes han leído con mucho detenimiento. Perdón, espérenme. Que ustedes han leído con mucho detenimiento, no lo dudo en lo más mínimo. Bien. Y en este artículo, Reflexiones metodológicas para el estudio de la transformación sociocultural. Claro, Laurita dice, obvio, son muy responsables, qué bien, estoy seguro. Es más, ustedes podrían darme esta clase a mí, más que yo estarla dando para ustedes, pero bueno, yo se la voy a dar. Comienzo partiendo de la definición de cultura
Y ahí tomo la definición clásica de Taylor, ¿no? Que definió la cultura como la cultura o civilización en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. En realidad, este concepto de cultura es un concepto tremendamente amplio. Sin embargo, tiene una cualidad, y es que se refiere básicamente a los procesos del pensamiento humano, ¿verdad? En cierta medida, incluso es menos amplio que el concepto de Malinowski, todo lo que el ser humano produce en sociedad, porque ese concepto incluye también el sistema, la estructura social, ¿verdad? Este está más centrado en lo que podríamos pensar en eso, en los procesos del pensamiento humano. Que estos procesos del pensamiento humano se apliquen a actividades económicas o a actividades políticas, eso es poco trascendente. Sea en la economía, sea en la política, siempre estamos hablando de valores culturales, ¿verdad? Si vamos a hablar de la economía, bueno, la economía tiene determinados objetivos, tiene determinados valores que orientan la actividad económica. Algunos tipos de actividad económica se orientan hacia la subsistencia, es decir, hacia la satisfacción de las necesidades del ser humano. Pero hay otros que se orientan más bien hacia la maximización de beneficios, que van más allá de la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, esto por supuesto son valores, o la democracia, el autoritarismo también son valores. En todo caso, siempre se refiere y en todo momento a los procesos que determinan la construcción de los sistemas de valoración y normatividad que condicionan el comportamiento social cotidiano de los individuos. O sea, en definitiva, la cultura la concebimos como la estructura y el sistema de valores y normas sociales que orientan la vida diaria de los individuos y lo orientan en todos los ámbitos. Entonces, este es un concepto amplio, pero muy bien definido. La cultura es la estructura y el sistema que orienta, la estructura y el sistema de valores y normas sociales que orientan la vida cotidiana de los individuos. Es un concepto amplio, pero al mismo tiempo bastante definido. Bien. Y en ese sentido, podemos adscribirnos a una antropología del simbolismo, como ya nos lo mostró Claude Lévi-Strauss, quien definió la antropología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Lévi-Strauss se basa en Peirce, toma la definición de Charles Sanders Peirce, quien define el signo como lo que reemplaza alguna cosa para alguna, ¿verdad? Muchas veces se olvida este para alguno. Se queda uno en lo que reemplaza alguna cosa, pero también, dice Peirce, para alguno. Es decir, para algún sujeto social. Y por eso es de que es muy importante tomar en cuenta los sujetos sociales que crean y recrean los símbolos, ¿verdad? Víctor Turner amplía esta definición estableciendo que un símbolo, ya lo hemos visto, es una cosa que por general consenso se piensa que tipifica naturalmente o representa o recuerda algo, ya sea por posesión de cualidades análogas, ya por asociación de hecho o de pensamiento. En ese sentido está hablando, ya lo hemos dicho, de símbolos metafóricos y símbolos metonímicos. Símbolos que se construyen
con base en una asociación libre de ideas y símbolos que se construyen con base en relaciones de contigüidad. Desde esta perspectiva, la realidad entera puede ser estudiada a partir de la teoría del simbolismo, lo que no significa que la realidad sea únicamente simbólica. Esto es importante decirlo, porque en realidad todo podemos estudiarlo como estamos en una perspectiva de totalidad social, también lo económico está en todo, lo cual no quiere decir que todo sea explicable totalmente a partir de la economía. Entonces lo mismo, el símbolo está en todo, lo que no quiere decir que todo sea explicable totalmente a partir del símbolo, ¿verdad? Por otra parte, el símbolo siempre representa algo para alguien, es decir, su significado puede variar en función del grupo social que lo ha adoptado. Y aquí viene un problema de carácter epistemológico que nota Lévi-Strauss. ¿Cómo podemos entonces estar seguros que nuestra interpretación de los símbolos de una ceremonia o de una narración mitológica determinada corresponde a la de los grupos portadores de esas actividades culturales? Bueno, la respuesta de Lévi-Strauss es que al final todos somos seres humanos y en tanto que seres humanos, tenemos un inconsciente colectivo y ese inconsciente es en común a todos los seres humanos. Por tanto, efectivamente, podemos pues conocer la manera de pensar, de actuar y de sentir de otro ser humano, ¿verdad? En tanto que seres humanos somos capaces de poder interpretar los significados de otras culturas. Bien. El antropólogo francés, me refiero a Lévi-Strauss, señala que en la interpretación de los símbolos, el significado último se encuentra en lo que él denomina la estructura, que se ubica en el nivel del pensamiento inconsciente. Este inconsciente colectivo es común a todos los seres humanos, lo que hace posible la comunicación entre los hombres y abre la posibilidad de desentrañar el significado o los significados profundos de un símbolo para un grupo determinado. Aunque Lévi-Strauss, ya lo he dicho, es ambivalente en cuanto a la definición del inconsciente, en el sentido de que no deja claro si éste se refiere únicamente a relaciones formales de asociación y oposición entre elementos, pero sin incorporar contenidos culturales concretos, o por el contrario, también incorpora esos contenidos, como de hecho lo hace en determinadas partes de su obra. En determinada parte critica a Jung por relacionar los símbolos con determinados contenidos, pero por otra parte él mismo los relaciona con determinados contenidos. Sí deja claro que para interpretar adecuadamente un sistema simbólico debemos pasar del nivel manifiesto de los símbolos, dominado por las racionalizaciones conscientes, a la estructura profunda, lo cual implica determinar las reglas que regulan la combinación entre los símbolos, que en última instancia constituyen relaciones de asociación y oposición entre ellos. Yo diría que habría que partir de la estructura profunda, es decir, de la esencia, para ir a la apariencia o a la estructura manifiesta. Porque la estructura manifiesta, y esto también Framboise lo hacía ver, es engañosa.
es engañosa. Los principios metodológicos proporcionados por el maestro francés, es decir, por Lévi-Strauss, estos principios pueden sintetizarse de la siguiente manera. 1. El aspecto esencial en la interpretación de los símbolos es que el significado de un símbolo deriva no de una relación natural entre el significante, elemento portador de un significado, y el significado, lo que es representado, sino más bien de la interrelación que los símbolos establecen entre sí en la constitución de un conjunto estructurado. 2. Los símbolos culturales constituyen sistemas de tal manera que la transformación de un símbolo provoca una variación no azarosa, predecible en el conjunto. 3. Todo sistema de símbolos supone una relación de variaciones que incorpora a todos los elementos, es decir, la variación de uno implica la variación de los demás en alguna medida. Y 4, la descodificación de un sistema de símbolos implica pasar del estudio del nivel manifiesto consciente al estudio de la estructura profunda que se ubica en los niveles del pensamiento preconsciente e inconsciente. Aunque gran número de antropólogos han criticado este último postulado, es claro que el análisis de los símbolos culturales exige ir más allá de lo que podemos observar, oír o captar por medio de nuestros sentidos. Es decir, necesariamente tenemos que ir más allá de lo que estamos observando o captando a través de los sentidos. Así, la orientación principal en el estudio de la cultura como un sistema de símbolos estriba en que no debemos analizar los símbolos culturales en sí mismos, sino que debemos concentrarnos en las relaciones que los símbolos establecen unos con otros, constituyendo totalidades estructuradas. El principal aporte desde este sentido de la antropología social británica es haber hecho ver de que los símbolos no se construyen en el aire, sino que se construyen en sociedades concretas. Y esto exige estudiar esas sociedades concretas en donde están siendo creados y recreados esos símbolos. Por ello, cualquier actividad simbólica que queramos comprender, debemos estudiarla a partir de una perspectiva holística, es decir, debemos analizarla tomando en cuenta las relaciones sociales, económicas y de poder que la sustentan. Pues, en última instancia, los símbolos son creados a través de la interacción social y solo por medio de la interacción que establecen los seres humanos que adquieren su verdadera significación. Es decir, la significación se adquiere por la interacción que establecen los seres humanos. En cuanto al fundamento social de la actividad simbólica, es importante distinguir 3 niveles de análisis. 1, el estudio de la sociedad en la que se desarrolla la actividad simbólica. Aquí podemos distinguir diferentes niveles de articulación. No sé, si trabaja en un cantón, por ejemplo, el cantón, el municipio, la microrregión, la nación, la sociedad global. Entonces aquí, la comunidad rural o centro urbano en el que se lleva a cabo la actividad simbólica, la microrregión sociocultural a la que pertenece, la región, la sociedad nacional y la sociedad global. El examen de los grupos sociales o el grupo social que participan en la actividad simbólica. Y 3, el estudio de las relaciones de solidaridad y de poder e incluso económicas que se desarrollan al interior de la actividad simbólica que se pretende analizar. Es decir, a nivel de relaciones sociales y de poder, tenemos las que se dan en la sociedad en la cual se desarrolla la actividad simbólica, siguiendo con el ejemplo de Joya de Serén, digamos, en el cantón Joya de Serén, el cantón Joya de Serén sería el cantón Joya de Serén, el municipio,
la microrregión, que podría ser la zona central de El Salvador, o la región, la zona central de El Salvador, la nación y la sociedad global, ¿verdad? Pero entonces hay que ver esas las relaciones que se establecen, pero entre los sujetos sociales, pero también las relaciones que en un momento dado se establecen al interior de la actividad simbólica, digamos de un ritual o de la transmisión de un mito, ¿verdad? Estos tres niveles de análisis nos dan la base, tanto externa como interna, de la actividad simbólica, sin la cual la interpretación de los símbolos sería imposible. Pues, como lo ha señalado Abner Cohen en su libro Two Dimensional Man, an Essay on the Anthropological of Power and Symbolism in Complex Society, los significados de los símbolos culturales siempre se establecen en relación a algo externo, a algo que está más allá de los propios símbolos y de los sistemas que constituyen. Estos elementos externos que están en la base de los significados de los símbolos culturales es la dinámica de la sociedad y en la que se encuentran y su relación con el medio ambiente físico. Es decir, lo que establece Abner Cohen es que los símbolos siempre hacen referencia a algo que está más allá del propio símbolo. Bien, con base en esta reflexión, entonces podemos ya hablar del tema de la liminaridad, ¿verdad? La liminaridad, como les decía, pues tiene su origen en los rituales de pasaje, ¿verdad? Y yo pensé hace un rato que estaba proyectando y resulta que no estaba proyectando. Hoy sí estoy proyectando. La liminaridad que se da con base en los rituales de pasaje, este sería el esquema, digamos, básico que establece Van Gennep, pero Van Gennep trabaja esto en sociedades tribales y agrarias, en sociedades tribales y agrarias, sociedades, digamos, relativamente estables. Víctor Turner se da cuenta de que en los estudios de Van Gennep detecta una fuente fundamental de creación cultural, que es precisamente la fase nuclear o liminar. En la fase nuclear o liminar realmente se produce pues cultura, se produce un espacio propicio para la creación cultural, ¿verdad? Lo que pasa es de que en las sociedades tribales y agrarias, muchas veces esta creación cultural está al servicio de la reafirmación de la cultura dominante, está al servicio del reforzamiento de los valores y normas sociales dominantes y no al servicio de la transformación. Es decir, esta creación cultural no adquiere una característica subversiva en el sentido de que no subvierte el orden social establecido, sino que más bien lo refuerza. Sin embargo, Víctor Turner se da cuenta que sobre todo en las sociedades impactadas por la revolución industrial, también se dan espacios liminares, pero estos espacios están orientados hacia la transformación sociocultural. Y entonces él acuña el término de liminoide. Liminoide es algo que es similar a,
pero no es igual a. Es similar a lo liminar, pero no es igual a lo liminar. La terminación oide, eso quiere decir. Es similar a, pero no es igual a. Entonces, Turner lo que hace ver es que estos fenómenos de carácter este fenómeno de la liminariedad sociocultural, digámoslo en términos amplios, este fenómeno de la liminariedad sociocultural también se da en las sociedades contemporáneas, urbanas e impactadas por la revolución industrial. Pero para ello acuña el término liminoide, y acuña el término liminoide porque hace ver dos cosas. Vamos a ver. Bien. Hace ver dos cosas. En primer lugar, los fenómenos liminares son fenómenos cíclicos, es decir, fenómenos que se dan año con año en una fecha más o menos establecida. Por ejemplo, las fiestas patronales o la Semana Santa, de la cual hemos estado hablando, más o menos caen la fiesta patronal cae en la misma fecha todos los años. La Semana Santa también tiene una pequeña variación porque es calendario lunar, pero más o menos caen en la misma fecha. En ese sentido, son fenómenos cíclicos que se repiten año con año. Y los fenómenos cíclicos, que son los que predominan en las sociedades tribales y agrarias, son conservadores. Tienden a conservar los valores y normas sociales dominantes, a reafirmarlos más que a transformarlos. Los fenómenos liminoides, nos dice Víctor Turner, son lineales, es decir, son fenómenos que no se dan en la misma fecha, año con año, en un lapso establecido, y es más, no podemos predecirlos. Ustedes, por ejemplo, las revoluciones sociales se han trabajado en ese sentido. Ustedes me pueden decir, bueno, pero en El Salvador se va a dar otra revolución. Sí, seguramente, pero no sabemos cuándo, ni en qué condiciones, ¿verdad? Entonces son fenómenos lineales que no se repiten en una fecha establecida, en un lapso predeterminado. Pero por otra parte también podemos observar que hay fenómenos liminares y liminoides que son sincrónicos, es decir, que se sale de una, volvamos aquí a esta, que se sale de la sociedad regular y se retorna a una sociedad regular más o menos similar, ¿verdad? Se retorna a una sociedad regular más o menos similar. Por ejemplo, ustedes entran al ritual de Semana Santa, salen del ritual de Semana Santa, pasó el domingo de resurrección, el lunes, si son empleados públicos le dieron vacación el lunes, regresan el martes y regresan más o menos a la misma sociedad, ¿verdad? O a una fiesta patronal. O también los bares se han estudiado en ese sentido, usted sale y retorna más o menos a la misma sociedad. Entonces allí lo que hay es un fenómeno de carácter sincrónico, es decir, no entra a una sociedad de calidad diferente, ¿verdad? En ese sentido, esto se simboliza diciendo que A pasa a A', es decir, no hay cambio, no hay mayor cambio. Sin embargo, hay otros fenómenos que son diacrónicos, y aquí incluso pondríamos ¿cómo es que se llama? Los rituales de pasaje, en donde el sujeto entra al ritual de pasaje, sale, pero sale en una condición o en un estado sociocultural diferente. Entonces ahí hay un paso de A a B, es decir, de un estado o condición sociocultural a otro
de calidad diferente. O, por ejemplo, en una revolución social, se pasó de un tipo de sociedad a otra de calidad diferente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, más bien se representa como A va hacia B. O, por ejemplo, también la migración transnacional. También se ha estudiado mi propio trabajo sobre los salvadoreños en Calgary y hay otros trabajos sobre migración transnacional en donde los sujetos salen de un tipo de sociedad y llegan a otro tipo de sociedad. Hay una transformación en ese sentido, ¿verdad? Bien, entonces, este esquema más o menos simboliza el caso de las sociedades contemporáneas porque el mismo Víctor Turner reconoce que no todos los fenómenos de liminalidad sociocultural en la sociedad contemporánea son liminoides. En la sociedad contemporánea hay fenómenos que son liminares y otros que son liminoides, ¿verdad? Las fiestas patronales, por ejemplo, o la Semana Santa son fenómenos liminares. Se crea un espacio liminar, pero como repito, se sale de un tipo de sociedad y se regresa a otra, a la misma, perdón, a otra similar. Y además es cíclico. Se lleva a cabo en un lapso más o menos establecido, ¿verdad? En un lapso establecido. Entonces, cuando el fenómeno simbólico, la liminaridad, es cíclica y es sincrónica, tiende a ser conservadora. Más bien tiende a conservar y a reafirmar los valores y normas sociales. Sin embargo, hay fenómenos liminares, en el otro extremo, digamos, liminoides más bien, que son diacrónicos y lineales. Diacrónicos porque pasan de un tipo de sociedad a otro de calidad diferente, como las revoluciones sociales, por ejemplo, o las migraciones transnacionales. Y lineales porque se dan en un tiempo que no está establecido, que no se puede predecir. En ese caso estamos hablando de procesos transformadores. Pero también tenemos fenómenos liminares que son cíclicos y que son diacrónicos, como el caso de los rituales de pasaje, ¿verdad? Que son cíclicos y son diacrónicos. En este caso son menos conservadores. Y también tenemos fenómenos que son sincrónicos y lineales. En ese sentido se han trabajado, por ejemplo, los bares. Acuérdense que hay muchas, por ejemplo, toda la música de Agustín Lara, a mi forma de ver, el más grande de los músicos en América Latina, ¿verdad? O uno de los más grandes, por lo menos. Casi toda su música la hizo en bares y burdeles, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de un fenómeno sincrónico, porque también crea un espacio liminar, es decir, un espacio que está fuera de la normatividad social dominante, ¿verdad? Un espacio que está fuera de la normatividad social dominante, es un espacio liminoide, sincrónico y lineal, ¿verdad? Y en ese sentido es menos transformador. Este esquema, pues, se puede dar el sentido de liminaridad. Acuérdense, la liminaridad es lo que está entre lo uno y lo otro. ¿Qué quiere decir esto? Es un fenómeno interestructural, ¿verdad? Un fenómeno interestructural que está entre un espacio y un tiempo y otro espacio y un tiempo bien definidos, ¿verdad? Un espacio y tiempo bien definido y otro espacio y tiempo bien definidos. Y lo que está en medio es precisamente el fenómeno liminar o liminoide, ¿verdad? Es un fenómeno que está fuera de la normatividad social dominante. Es un fenómeno que está fuera de la normatividad social dominante. Y por eso su capacidad de crear cultura. De ahí su capacidad para crear cultura. Bien.
Como les decía, los fenómenos, la migración transnacional se ha trabajado en ese sentido. Yo trabajé la migración de los salvadoreños a Calgary en 1990, bueno, mi trabajo es de 1991, en realidad, y ahí se establecieron, desde el punto de vista simbólico, haciendo una interpretación simbólica de la migración transnacional. Por supuesto, se pueden hacer interpretaciones económicas o políticas. Yo hice una interpretación simbólica, y en ese sentido, los símbolos dominantes fueron estos: El Salvador, tierra de opresión, tierra de violencia y de carencia; Canadá, tierra santa, tierra de paz, leche y miel, ¿verdad? Es decir, los salvadoreños iban huyendo del conflicto armado, ¿verdad? De la violencia, y además siguen huyendo de la violencia porque la migración en realidad tiene ese sentido, la búsqueda de la paz; y leche y miel, es decir, de los elementos económicos necesarios para poder llevar una vida digna. Y en esa perspectiva se estableció precisamente esta secuencia en donde El Salvador, tierra de opresión, sistema nativo de normas y valores sociales; México, como una continuidad cultural, continuidad también en la estructura de la opresión. Los salvadoreños pasan muchos malos momentos en la migración, en el paso por México. El sur de los Estados Unidos, como ya un primer espacio liminoide, inicia la liberación. Espacio liminoide inicia el cambio cultural. Acuérdense que aquí estamos hablando desde la perspectiva de los sujetos sociales, no es lo que nosotros pensamos, es lo que piensan los sujetos sociales. Vuelvo a repetir, para Clifford Geertz, el antropólogo es el que da cuenta de la manera como los otros responden a las grandes preguntas de la humanidad. El antropólogo no es el que responde a las grandes preguntas de la humanidad, es el que da cuenta de cómo otros responden a las grandes preguntas de la humanidad. Bien, llegan a Canadá, Tierra Santa, espacio liminoide, liberación; espacio liminoide, cambio cultural. Pero también en Canadá se da ya la inserción a la sociedad cotidiana, en donde se da un proceso de discriminación hacia los salvadoreños, ¿verdad? Son ubicados en los estratos más bajos de la estructura socioeconómica de Canadá, y esto nos da una integración a la cultura canadiense. También en el caso de Canadá, no lo puse aquí, pero los salvadoreños tienen que transformar sus valores y normas sociales, tienen que transformar pues sus valores y normas sociales, y por tanto su vida social, ¿verdad? Cuando se les preguntaba qué es lo que querían conservar del ser salvadoreño en Canadá, casi siempre decían la unidad de la familia. Bien. Pero el concepto de liminariedad también puede ser muy útil. Perdón, voy a echar mano de otro esquema.
Bien. Pero el concepto de liminalidad también puede ser muy útil para comprender los fenómenos socioculturales que se están desarrollando como resultado del periodo revolucionario que ha vivido nuestro país. La revolución salvadoreña puede ser caracterizada como un periodo liminoide que conlleva un cambio sociocultural profundo de la sociedad en su conjunto. El desarrollo de los movimientos revolucionarios abre un periodo de reflexión de la sociedad con respecto a sí misma. Constituye un periodo de crítica social e innovación cultural, que es el aspecto más importante de la liminalidad, que incorpora cambios socioculturales de gran trascendencia. Este periodo de revolución social puede ser examinado bajo el concepto de drama social que ha desarrollado Víctor Turner a partir del teatro dramático shakespeariano. Bien, aquí el esquema, básicamente la idea es que se parte del concepto de ritual de pasaje, ¿verdad? El ritual de pasaje tiene las tres fases: separación, limen o margen y reintegración. Esto se da en el marco de un drama social que yo caracterizo como conflicto político-militar, porque me parece más apropiado que el concepto de guerra. Y a partir de ahí se dan las diversas fases: una fase preparatoria, fase de ruptura, fase de confrontación, fase liminoide y fase de reintegración. Bien, desde esta perspectiva el concepto de drama social es sumamente útil para comprender la dinámica de las culturas en periodo de revolución social. Básicamente, un drama social está constituido por las tres fases que caracterizan a los rituales de pasaje. Aquí están arriba. Separación, limen o margen y reintegración, ya que los dramas sociales y por tanto las revoluciones sociales como un tipo específico de drama social pueden concebirse como rituales de pasaje, como procesos que dan el paso de un estado sociocultural determinado a otro de calidad diferente, o en el caso de las revoluciones sociales, de un tipo de sociedad y cultura a otro de calidad diferente. Pero estas tres fases tienen sus subfases. En el caso del drama social de la revolución salvadoreña puede caracterizarse de la siguiente manera: fase de separación, que tiene tres subfases. El cursor no lo ve. La fase preparatoria, fase de ruptura y fase de confrontación. Limen o margen, la fase liminoide, que se da a partir de los acuerdos de paz, y la fase de reintegración a la sociedad nacional dominante. Bien. La primera subfase de la fase de separación está constituida por un periodo de preparación en el cual se crean las condiciones para el desarrollo del drama. En el caso de la Revolución salvadoreña, esta fase inicia a finales de la década de 1960 y se desenvuelve a lo largo de la década de 1970, cuando se desarrolla un movimiento de masas de grandes dimensiones, con organizaciones como el Bloque Popular Revolucionario, las Ligas Populares 28 de Febrero, el Frente de Acción Popular Unificada y otras. Como fecha crítica puede establecerse el año de 1970, cuando surgen las organizaciones político-militares, las cuales, junto a las organizaciones revolucionarias de masas, protagonizan un movimiento social que transforma la sociedad salvadoreña. En términos generales, puede establecerse
que en la década de 1970 se configuran tres grandes movimientos: el movimiento campesino, el movimiento magisterial y el movimiento estudiantil. Estos movimientos llevaron a cabo acciones políticas, acciones políticas como tomas de tierras, tomas de fábricas, manifestaciones con amplia participación popular, etcétera, que al mismo tiempo que reivindicaban las necesidades más sentidas de la población salvadoreña, desestabilizaban el sistema social dominante. Es importante resaltar la influencia religiosa católica en este proceso, pues sobre todo en el caso del movimiento campesino, pero también en el movimiento magisteriano y estudiantil, la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres tuvieron una fuerte incidencia en la construcción de la conciencia revolucionaria. Es por ello que es inexacto caracterizar a estos movimientos como marxistas-leninistas, como recientemente lo ha hecho Ralph Sprenkels, 2014-27, ya que si bien recibieron influencia de estas corrientes de pensamiento político, también obtuvieron influencia del marxismo oriental de China, Vietnam y Corea del Norte. Me pierdo con esta cosa. Por ejemplo, la línea de masas y la guerra popular prolongada, que eso no lo van a encontrar en Lenin, así como de la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres de la religión católica. Como una segunda subfase, vamos acá, se puede establecer la ruptura entre los sujetos principales del drama. En el caso del conflicto político-militar de El Salvador, la manifestación de por las principales calles de San Salvador de parte de las organizaciones revolucionarias en 1980 constituye el gran ritual político que marcó desde una perspectiva simbólica el inicio del conflicto armado entre las fuerzas de izquierda y los sectores interesados en defender el sistema dominante de ese entonces. Esta definición de las fuerzas contendientes profundizó la crisis sociopolítica que ya se venía gestando en el país, pero que ahora tomaba dimensiones que involucraba a toda la población nacional. Sostengo que en El Salvador es más preciso hablar de conflicto político-militar que de guerra, ya que el conflicto armado no se llevó a cabo entre dos ejércitos regulares reconocidos por el sistema político formal, los cuales se supone que deben de controlar un territorio determinado, sino entre un ejército regular reconocido por el sistema político formal y una guerrilla que constituía una fuerza armada irregular, informal, que funcionaba bajo una lógica de desgaste. Además, el concepto de conflicto político-militar da cuenta de todo el proceso desde su fase preparatoria, década de 1970, hasta la reintegración a la sociedad nacional, haciendo énfasis en el carácter político del conflicto, mientras que el concepto de guerra subraya la confrontación militar, poniendo en un segundo plano la contienda política. El desarrollo del conflicto armado creó un espacio y un tiempo liminoides en la sociedad salvadoreña. Las organizaciones revolucionarias no solo crearon sus propias fuerzas armadas, milicias populares, guerrilla y fuerzas especiales,
y organismos políticos, sino que también construyeron sus propias sociedades que respondieron a las necesidades de ese tiempo y ese espacio especiales, es decir, a las condiciones de la liminalidad. Estas sociedades establecieron sus propios sistemas de jerarquía política, basados en la estructura de poder emanadas de las organizaciones revolucionarias, las cuales mantuvieron un carácter verticalista, pero que al mismo tiempo tomaban en cuenta las decisiones de la base. Así, muchas decisiones en estas sociedades descansaban en una relación de fuerzas dirigencia-base. Asimismo, las estructuras sociales que construyeron siguieron los principios de las comunitas, en el sentido de que establecieron relaciones sociales que rompían la dinámica habitual entre los miembros que ocupaban posiciones sociales diferentes. Un análisis profundo de este tipo de estructura social mostraría que estas relaciones sociales no eran únicamente el producto de una posición ideológica de carácter revolucionario, sino que estaban fuertemente relacionadas con la cultura popular y la vida social del pueblo salvadoreño, como lo ha demostrado Molitov. Así, la dialéctica cambio-continuidad sociocultural estaba presente en esta etapa. Sin embargo, este periodo de conflicto bélico representa una continuación del ritual político de separación, pues en estos años las fuerzas rebeldes establecieron cierta distancia física de la sociedad dominante y el simbolismo que floreció fue básicamente un simbolismo de negación, que es lo que ponemos acá. Es decir, un simbolismo que condenaba casi por completo a la sociedad dominante, oponiéndole un modelo de sociedad que invertía los roles sociales. Desarrollaron un simbolismo que acentuaba la ruptura política. La sociedad estaba dividida y las actividades simbólicas no eran ajenas a esta división social. Con esto no quiero decir que a lo largo de los 12 años de conflicto armado no hayan crecido expresiones simbólicas que se mantuvieron relativamente ajenas al conflicto político, como las artesanías de la palma, diversos tipos de expresión musical, apariciones de la Virgen y otras expresiones religiosas. Sin embargo, el conflicto bélico había invadido la sociedad y las expresiones simbólicas reprodujeron y desarrollaron este conflicto. Pero la fase propiamente liminoide se lleva a cabo en la segunda etapa del drama social salvadoreña, la etapa correctiva. Es acá. Bueno, Turner le llama etapa correctiva. Esta etapa se caracteriza por la búsqueda de soluciones a la crisis social del país y la aplicación de correctivos a los principales responsables de la crisis política. El papel de las comisiones ad hoc y de la verdad han sido claves en este sentido. Se trata de la formación de una sociedad de derecho que garantice el respeto a los derechos humanos. La búsqueda de soluciones estructurales, por otra parte, constituye un proceso sumamente complejo que involucra a todos los sectores del país y que tiene que ver con la definición de la nueva sociedad salvadoreña. Los 20 años de gobierno de Arena, la principal fuerza de derecha del país, y los 2 gobiernos del FMLN han marcado esta nueva etapa, durante la cual, si bien
ha seguido predominando la sociedad capitalista, sin embargo, se han introducido cambios importantes como la consolidación del sistema de democracia representativa y la inversión en lo social, salud, educación y cultura. Esta fase está ligada a la condición de transformación que caracteriza a la cultura en épocas de revolución social. Se refiere no solo al interés de solucionar la problemática socioeconómica que aqueja al país, sino también a la definición de la nueva identidad sociocultural salvadoreña. Modernidad, tradicionalismo, innovación, tradición, campesino, sociedad urbana, colectivismo, individualismo, indigenismo, sociedad mestiza, materialismo, no materialismo, son algunas oposiciones que podrían estudiarse para comprender la redefinición de los símbolos culturales en la nueva sociedad salvadoreña. El análisis estructural de las expresiones simbólicas siempre llega al examen de las oposiciones binarias, pues aunque se hayan elaborado múltiples críticas en contra del binarismo, en el estudio de los símbolos culturales, hasta por el momento no conocemos un método más efectivo que este. En realidad, el interés de este artículo es hacer ver que las oposiciones binarias no están compuestas únicamente por dos términos, como normalmente se piensa, sino que en ellas intervienen un tercer término, el elemento liminar, intermedio, interestructural, el que está entre lo uno y lo otro, sin el cual no podría entenderse el proceso de creación cultural. Muchas veces tendemos, incluso hasta en la actualidad, a reducir los fenómenos a una oposición binaria y eliminar el elemento intermedio. Ya he oído por ahí que dicen o hay historia o hay memoria. No, están los elementos intermedios. La memoria histórica es un elemento intermedio. Es importante señalar que las innovaciones culturales no se refieren únicamente a la creación de nuevos símbolos, sino también y ante todo a la construcción de nuevas combinatorias. Los significados pueden ser los mismos por la forma como se combina, los significados pueden ser los mismos, pero la forma como se combinan pueden determinar nuevos contenidos. El desarrollo de la Iglesia de los Pobres es un ejemplo claro, pues si bien algunos de los símbolos que utilizan son nuevos, como el caso del martirio de Monseñor Romero, el simbolismo de base de esta corriente del catolicismo salvadoreño es fundamentalmente el mismo que el del llamado catolicismo tradicional. De la misma manera, el simbolismo de lo tradicional siempre ha estado presente en la cultura salvadoreña. Sin embargo, en esta nueva etapa, la combinación de lo tradicional, música folclórica, cultura del maíz, etc., con lo moderno, está proporcionando el nuevo perfil del ser salvadoreño. Lo importante es saber destacar los elementos que representan continuidad con el pasado y los que son novedosos en las creaciones simbólicas, pues la identidad salvadoreña está fundada en la dialéctica continuidad, discontinuidad sociocultural. Por último, la fase de reintegración de la sociedad nacional constituye la culminación del drama social. En este periodo se podrá observar la nueva sociedad y la nueva identidad cultural surgidas a partir del conflicto político, que por supuesto siempre estarán en constante transformación.
¿Cuáles son las principales transformaciones que ha experimentado la sociedad salvadoreña? Bueno, en primer lugar, el proceso de urbanización, ¿verdad? Que el hecho de pasar de una sociedad predominantemente rural a una sociedad predominantemente urbana me parece que es un cambio fundamental. Luego, las reformas sociales, la reforma agraria, que no ha sido una tibia reforma agraria, ha sido una reforma agraria en forma, ¿verdad? Y la reforma de salud, la educación también ha crecido considerablemente, la democracia representativa, que aunque ahora haya un claro retroceso, sin embargo, se instauró la democracia, también se instauró el Estado de Derecho, se dio un fuerte proceso de privatización, la globalización y la transnacionalización de la cultura. Bien, ahí me quedo y no sé si hay preguntas, comentarios, observaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por mi parte, creo que hasta el momento ha quedado todo claro y creo que con los ejemplos que nos ha dado, pues da mucho que pensar en cuanto a todos los rituales que se llegan a presentar en la sociedad o que se han presentado alrededor de la historia. Y quizás con esta clase, volviendo a repasarla luego, podamos nosotros analizar bien y ubicar qué tipo de ritual estamos haciendo y qué fases se presentan en él. Correcto. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguien más. Déjenme conectar la computadora que se le está yendo la batería. Ay, perdón. Se le está yendo la batería. En cualquier momento se apaga. Bien, no sé si no hay otra participación, entonces aquí terminamos. Muchas gracias y los dejo con la profesora. Doctor, comentarle que la licenciada Laura tuvo una dificultad porque se le acabó la batería del celular y no tenía luz en la casa, entonces se tuvo que desconectar. Bueno, ni modo, entonces. Pregunto, ¿ya no habría otra participación? En este caso, aquí terminamos. Bien, gracias por escucharme, por estar atentos. Y ya saben, cualquier pregunta, cualquier comentario, en cualquier momento se las contesto, ¿eh? O sea, no tengan ningún reparo en ese sentido, que puedo dialogar con ustedes el día y la hora que ustedes quieran. Perfecto, muchas gracias, doctor, por la clase y por la disposición. Gracias a ustedes, cuídense. Gracias, doctor. Solamente si le puede compartir luego la grabación a la licenciada Laura para que nos las pase a nosotros. Sí, correcto, correcto. Así Bueno, lo voy a hacer. gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, cuídense. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Dios.